Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. ¿Qué les parece si iniciamos? Si por favor puede cerrar sus ojos, incline su rostro, por favor. Padre, Señor, gracias te doy por este día, Padre, por la vida de mis hermanos, todas las personas que estamos aquí reunidos, Señor, buscando de tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor. Yo renuncio a mis pensamientos, Señor, renuncio a mis palabras, en tu Espíritu Santo, poniéndolas en mi corazón y declarándolas con mi boca, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues iniciamos. El tema de hoy se llama Sin Control. Sin control. Hace unos días les decía, pidieron que preparara una pequeña palabra y hoy fue confirmado, reafirmada esa palabra. Lo que vamos a ver el día de hoy, voy a dar un pequeño, nada más chiquitito, un contexto. Lo encontramos en la epístola o en el libro de Gálatas. El capítulo es el 5. Y nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo. El contexto en Gálatas es que el apóstol Pablo escribe esta epístola, esta carta, porque se habían levantado falsos maestros en la ciudad de Galicia y ellos querían incitar o invitaban al pueblo a que ellos se circuncidaran. Ellos veían la circuncisión, la veían como más importante todavía que el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz para la salvación. Ellos querían a fuerzas que todo el mundo se circuncidara. Cuando, bueno, realmente decía el apóstol Pablo, bueno, ¿y qué sucede con el sacrificio que hizo Dios en la cruz? ¿Qué es más importante? ¿La ley o la gracia? Porque no vamos a poder cumplir absolutamente toda la ley. Es imposible que lo hagamos. Entonces, él escribe esta carta y hace mención precisamente a la circuncisión. Dice, bueno, ¿qué es para ustedes más importante, la circuncisión o el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Qué les va a traer salvación? Y obviamente sabemos que la salvación es cuando aceptamos y creemos que Jesucristo murió en la cruz y perdonó nuestros pecados, ¿no? Con su sangre preciosa. Okay. En Gálatas 5 podemos ver en los versículos del 19 al 23. En el 19 él habla de los frutos de la carne. Y los frutos de la carne en este entonces, o en este caso, nos habla ahí de idolatría, nos habla de avaricia, nos habla de odio, nos habla de envidia, nos habla de fornicación, nos habla de embriaguez. Esos son los frutos que produce la carne. Más adelante en el versículo 22, versículo 23, nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Son 9 frutos que nos menciona, iniciando con el amor, que yo creo que para él, o para Dios, para Jesús, el más importante es Él. Y terminando con el dominio propio. Y hoy vamos a hablar precisamente del dominio propio. ¿Por qué? Porque es algo que realmente a mí me redarguye. Y ahorita van a ver por qué. Por eso le pusimos a la prédica Sin Control. ¿Ok? La alabanza, la última alabanza que escuchamos decía que de todo corazón y con todo amor cedía el control a Jesús. Y está muy bonita realmente. Fíjense que las alabanzas, si nosotros nos ponemos a escudriñar, si nosotros nos ponemos atención a la letra, van a ver que todas las alabanzas hablan de algo muy hermoso y todo viene en la Biblia. No es alguien que se lo sacó de la manga, es algo muy bonito. Fíjense, tenemos que poner nosotros mucha atención en esto. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es para nosotros el dominio propio? En la versión Reina Valera viene como templanza, así lo maneja la versión Reina Valera, como templanza, pero es dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es la capacidad de controlar y dominar nuestras emociones, deseos, sentimientos, mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué mediante el poder del Espíritu Santo? Porque son los frutos del Espíritu Santo y solamente Él los da. Todos tenemos una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Dios ya nos la dio. Esa fe va a ir incrementando a través de las pruebas.
Y ahí es donde nosotros vamos a desarrollar esos frutos del Espíritu Santo. Y hoy hablamos, como les dije, el dominio propio, ¿ok? Fíjense que en el libro de Proverbios, en Proverbios 25, el capítulo 28, nos dice de la siguiente manera, que una ciudad, que una persona que no sabe dominar sus impulsos o no tiene dominio propio, es como una ciudad sin muralla y expuesta al peligro. En los tiempos bíblicos, cuando nosotros nos vamos a las historias que hay en la Biblia, todas esas ciudades en ese entonces estaban con una muralla, rodeados de una muralla. Esa muralla lo que hacía era que se volvía impenetrable, nadie podía acceder a ella. Pero si había una pequeña brecha, esa muralla les daba la seguridad. Con una pequeña brecha que hubiera, podían entrar las personas que invadían y podían acabar absolutamente con todos y cada uno de ellos. Si nosotros vemos aquí en Proverbios, acuérdense que le escribe Salomón, que era una persona muy sabia, que tenía mucha sabiduría, dice que entonces nosotros, si no tenemos dominio propio, somos como esas ciudades que no hay muralla. Es decir, cualquier persona o cualquier ataque del enemigo puede venir hacia nosotros y derribarnos o acabarnos fácilmente, incluso llegar a la muerte. Eso es lo que nos dice Proverbios. Entonces, si nosotros logramos, yo entiendo que es algo muy complicado, y les decía que es algo que a mí me ha redargüido bastante, porque, bueno, el testimonio que yo tengo, ustedes saben, era el alcoholismo que yo sufría. Y era muy difícil para mí el poderme negar a una cerveza o a una copa de licor. A mí se me hacía muy complicado. Incluso ya estando hace mucho tiempo, cuando empezamos a caminar con la vida cristiana, asistiendo a la iglesia, no acá, asistiendo a la iglesia, me ganaba todavía el alcohol. Todavía lograba vencer esa parte de mí y no tenía yo ese dominio para decir no. Fue un proceso, no crean que fue de la noche a la mañana, y me costó mucho trabajo, pero cuando llegó el momento en el cual adquirí un compromiso, adquirí una responsabilidad, y yo creo que las pruebas, las batallas por las cuales fui librando para poder librarme del alcoholismo, fue que me llevó a estar en el piso, en el suelo, absolutamente sin nada. Yo creo que tuvo que ser de esa manera para que yo pudiera entender. Y es por eso que le decía, todos tenemos una medida de fe, pero esa fe mediante las pruebas se va incrementando. Y yo estoy confiado que es lo que pasó conmigo. Porque a partir de ahí yo tengo ese dominio propio. Yo me he juntado con familiares en diciembre que se juntan a tomar como normalmente lo hace la gente cuando hay ese tipo de fiestas o celebraciones, la gente normal. Recuerden que nosotros somos anormales. Esa es la palabra correcta, así nos decían en Alcohólicos Anónimos. La gente del mundo es la gente normal. Cuando alguien se refería hacia una persona que tomaba, decía, él es normal. Nosotros somos anormales, porque nosotros no hacemos las cosas como ellos. Y así nos ven, a nosotros nos ven como anormales, porque para todo mundo es normal en una reunión familiar en diciembre tomar. ¿Por qué? Porque, bueno, a tu salud por haberte visto. Normalmente eso es. Por eso les digo, nosotros somos anormales. Yo he podido llegar a tener ese dominio propio, al cual yo he estado en convivios con familiares, por X o Y motivo, ya sea alguna celebración o ya sea porque alguien haya fallecido. En el Istmo es muy común que cuando una persona fallece, normalmente se quedan a velar el cuerpo toda la noche. ¿Y cómo aguantan amanecer hasta el otro día tomando, bebiendo? Entonces yo estaba en esa situación y gracias a Dios, yo por ese lado, el dominio, he tenido ese dominio propio para decir, saben que no, y hasta el día de hoy han respetado esa decisión. Entonces, solamente así vamos nosotros poco a poco venciendo esas batallas, con ese fruto. Cuando nosotros vamos adquiriendo una madurez, vamos teniendo esos frutos del Espíritu Santo, que son muchísimos. Hay otras situaciones en las cuales, si yo abro mi corazón, les confieso sinceramente, en las cuales como ser humano que soy, no me excuso, no me escudo tras de eso, porque yo creo que todos tenemos algún punto de quiebre, tenemos algún aguijón, como decía el apóstol Pablo. Cuando estoy al volante, en ocasiones pierdo muy fácilmente los estribos, no tengo ese dominio sobre mí. Sinceramente abro mi corazón
Y si se los digo, ¿por qué? Es porque todos en esta vida, todos y cada uno de nosotros, sin juzgar, tenemos algo por ahí en lo cual no podemos controlarlo. Sucede, pero es una batalla que poco a poco y con el paso del tiempo nosotros vamos a ir librándola, y va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a ser exitosos. ¿Por qué? Porque realmente vamos a ser libres. Vamos a ser libres. Gálatas habla de la libertad en Cristo Jesús. Habla de la libertad que Cristo pagó en la cruz, y que nosotros no debemos de ser esclavos a la carne, o a esos frutos de la carne, o a esos deseos de la carne. Y yo creo firmemente en que en algún momento, yo no creo llegar a ser perfecto, obviamente no lo voy a hacer, pero bueno, trato de ir librando esas batallas día con día, tratando de ser una mejor persona. Eso nos va a llevar al éxito y a librar las batallas. Amén. Amén. Ok, seguimos entonces. Ahora vamos con Tito. El capítulo es el 2, el versículo es el 12. Y en el libro de Tito, el apóstol Pablo, también el apóstol Pablo escribe este libro, esta epístola, dice que la gracia de Dios nos enseña a vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Y dominio propio, templanza. Si el apóstol Pablo lo menciona, yo creo que es porque era para él algo muy importante, porque él sabía que era un fruto del Espíritu Santo. Y miren que el apóstol Pablo, todo lo que había pasado, arresto, lo habían querido, bueno, lo habían apedreado, pensaban que se había muerto, los habían perseguido. ¿Por qué? Por hablar de la palabra de Dios, por llevar a cabo el evangelio, que era lo que había mandado hacer. Entonces, si él lo menciona es porque obviamente para él era muy importante. Todos y cada uno de nosotros, al igual que él, en su mente o en nuestro corazón, en la condición de ser humano, tenemos elementos con los cuales nosotros batallamos. Tenemos elementos con los cuales nosotros batallamos. No estoy diciendo con esto de que tenemos el permiso para llevarlos a cabo o para llevar a cabo esas faltas o esos pecados. Claro que no, no es así. Pero bueno, esos elementos negativos son con los que nosotros podemos batallar día con día, y podemos nosotros limitar o refrenar por medio de la gracia de Dios. Por eso les decía al principio, no vivimos nosotros por la ley, ya vivimos por la gracia. Y si vivimos por la gracia, Dios nos puede ayudar a ir sanando todo este tipo de detalles. ¿Amén? Obviamente con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros mismos, claro que no lo podríamos hacer, y eso yo creo que está muy, muy claro. ¿O hay alguien aquí que crea que puede tener todos los frutos del Espíritu Santo? El dominio propio, el amor, la templanza, mansedumbre, benignidad. Yo creo que es muy complicado, ¿no? Yo creo que es muy complicado. La palabra de hoy obviamente no hace a juzgarnos. La palabra, como yo les decía, redarguía mi corazón. Y fíjense que Dios no se equivoca. Hoy hablaba con una persona y ella me decía que había tenido un sueño. Es una señora. Ella me comentaba que había tenido un sueño, y que en ese sueño ella veía a toda la familia de su esposo en su casa, y ella guisando para todos y sirviéndoles de comer. Y ella me dice, yo al siguiente día me desperté todavía muy molesta. Fue un sueño y se despertó muy molesta. Yo me desperté enojada y andaba enojada en el día. Dice, bueno, ¿yo por qué tengo que estar haciendo esto? ¿Yo por qué tengo que estar manteniendo, dándole a la familia de mi esposo, sirviéndoles? Yo terminaba en el sueño rendidísima, no aguantaba los pies, yo lo que quería era dormir. Y al instante me dice ella, hubo algo que yo sentí en el corazón. Yo sentí que Dios me decía, prepárate para lo que viene. Y en ese momento yo comprendí. Dice que venía una prueba para mí. Y a los 5 días llega la prueba. Su suegra se cae, una señora ya de edad avanzada, se cae y se fractura la cadera. Y fueron a dejarla ahí con ella para que la cuidara. Entonces ella dice, Señor, si es tu voluntad que esto sea y es una prueba que yo tengo que pasar, pues adelante. Yo renuncio a mi carne, porque realmente lo que habla es mi carne, mi sueño fue mi carne, es decir, yo no quiero, ¿por qué tengo que hacerlo? Pero si esto es parte de tu plan perfecto, adelante, yo lo acepto y lo hago con amor. Y es complicado realmente cuando se vive una situación de ese tipo, pero fíjese cómo es
la madurez que uno va adquiriendo, que llega el momento en que ella misma se da cuenta que no eran correctos los pensamientos que ella tenía. Yo, sí, Señor, yo creo en ti, yo creo que tengo vida porque tú me la has dado, yo confío en ti, yo te oro a ti. No, si esa es tu voluntad, adelante, porque esa va a ser mi voluntad, mejor que se haga la tuya. Eso es algo muy importante que realmente a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Y yo decía el día que me tocó exponer esta palabra, que de todos los frutos del Espíritu Santo, yo creo que de los más complicados, si no es que el más complicado, es que podamos nosotros tener ese dominio propio. ¿Por qué? El amor lo podemos tener hacia nuestros hijos, lo podemos tener hacia un semejante. El amor, acuérdense que Dios habla del amor y que lo más importante es la fe y el amor, y de todo esto es el amor. Pero el dominio propio, la paciencia, no puedes perder la paciencia cuando alguien llega, pero cuando esa persona se va, tú te quedas tranquilo, ya no pierdes tu paciencia estando tú solo. Pero el dominio propio habla de nosotros mismos, de ese autocontrol, y es el más complicado. ¿Por qué? Porque aunque no haya a lo mejor esa persona que te exasperes, si tú no tienes ese dominio propio vas a caer. Acuérdense que no nada más, yo ponía el ejemplo del alcoholismo, un ejemplo, pero puede ser los pensamientos, algún mal pensamiento que pasa. Estando solos y sin hacer nada, somos muy ociosos. La ociosidad es la madre de todos los males, y suele que a veces pasa por nuestra mente hacer algo incorrecto. Entonces el dominio propio se trata de nosotros mismos. Ahora sí que vamos a batallar con nosotros mismos, con el yo, y eso es muy complicado, muy complicado. Bueno, seguimos más adelante. Entonces vamos a ver ahora qué nos dice Primera de Corintios. Esto es Pablo cuando le habla a los corintios. Yo siempre le digo a mi esposa, estos corintios. No, la verdad que a mí cada vez. 6:12, por favor. ¿Qué es lo que hemos hablado aquí muchas veces? Primera de Corintios 6:12. Dice esta versión: algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Lo que hemos hablado, ¿no? Yo soy cristiano y vivo mi cristianismo como a mí se me pegue la gana. A mí nadie me diga nada, no hay dominio propio. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Ahí está. Otra versión dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Que prácticamente lo mismo que nos dice ahí. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es complicado tener dominio propio, pero fíjese que poco a poco vamos obteniendo mayor madurez espiritual. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? Obviamente tenemos que leer la Biblia, tenemos que tener obediencia, no dejarnos dominar por la carne. Oiga, pues es que llegar el domingo temprano a la iglesia, pues el servicio a las 11, vamos a las 11, ¿para qué levantarnos temprano? Y ahí dejamos que nuestra carne nos gane. Amanece lloviendo, pero es que me voy a mojar. Tan rica que está la sábana, no, ¿para qué? Al rato voy. Dominio propio. Cuando está Lalito y Diana, aquí vemos que están alabando y levantan las manos, y nosotros tenemos flojera, nos fue mal en el día. Pues ¿para qué levanto las manos? Ya suficiente hago con venir a la iglesia, bastante es, como si fuera un favor que nosotros estuviéramos haciendo. Dominio propio, tener ese autocontrol en nuestras emociones, en lo que pensamos, en lo que decimos. Fue el día de ayer que nos envió usted el mensaje fue ayer, ¿verdad? Saber dominar nuestros pensamientos y lo que vamos a decir. Pensar primero lo que vamos a decir, y no decir y luego pensar porque lo dijimos. Es muy importante, es parte del dominio propio, porque podemos herir, podemos lastimar, y no sabemos cuándo va a ser el último día que podamos estar a lo mejor con ese familiar. Es muy complicado.
Una amiga que tenemos mi esposa y yo platicando un día, decía ella que llegaba muy cansada del trabajo y que en ocasiones su mamá quería platicar con ella, quería conversar con ella, pero ella decía que llegaba muy cansada, que lo que quería era dormir, porque el otro día se levantaba a las 5 de la mañana. Y un día hablando me dice, ¿sabes qué? Lo entendí, que pues, ¿qué te gusta? Para mi mamá que viva a lo mejor unos 5 años más y Dios se la puede llevar. Y ¿sabes qué? Decidí mejor con ella, que quiere ir a algún lugar, la llevo, que quiere ir a cortarse el cabello, que quiere ir a comprar despensa. Yo la llevo, Lalo, porque yo no sé en qué tiempo me la va a prestar Dios. Ella le calculaba que 5 años y no llegó ni al año. Dios recogió a su mamá. Y ella lloraba amargamente y me decía, Lalo, yo tengo planes con mi mamá, Lalo. O sea, Dios no se la puede llevar. Le digo, mira, lo que hiciste, qué bueno que tomaste esa decisión de estar con tu mamá. No te arrepientas de nada. Tuviste el dominio propio para dejar atrás ese cansancio, para estar con tu mamá. Supiste en el momento de decir las palabras correctas a tu mamá. Y yo creo que era el tiempo perfecto para que Dios se la llevara. Te dio esa oportunidad, qué bueno. Dale gracias a Dios que disfrutaste a tu mami como tenías que hacerlo. Eso es bueno, no es malo. Y así debemos de ser nosotros también, con nuestros hijos, con nuestros padres. Saber qué vamos a decir, si los tenemos, disfrutémoslos. Sabemos que llega una edad en que a lo mejor puede ser, llegamos a ser incómodos, probablemente en algún momento de nuestra vida, pero nosotros tenemos que tener ese dominio propio, saber controlar nuestras emociones, nuestros impulsos, lo que vamos a decir. Un amigo me decía, su mamá se está muriendo, se fue a verla y me decía, Lalo, me arrepiento de que en la temporada que yo tuve tiempo, que yo tuve dinero, yo no apoyé a mi papá, yo no apoyé a mi mamá. Mi papá se murió, yo llegué cuando yo la habían sepultado. Ahorita mi mamá se está muriendo, la voy a ver, pero ya para qué la voy a ver, Lalo, si cuando realmente pude hacerlo no lo hice, Lalo. Digo, estás a tiempo de hacerlo. Ve y está con tu mamá el tiempo que sea necesario. El alcoholismo, el andar de fornicarios, decía Lalo, no me dio ese tiempo para darle a mi mamá el tiempo y la ayuda necesaria. Cuando mi mamá se desvivió por nosotros para que saliéramos adelante. Entonces es un poco complicado, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros tenemos que ir creciendo poco a poco. Tenemos que reaccionar de una manera equilibrada a las decisiones que tomemos. Y esto primero que nada es para mí. Obviamente no soy una persona perfecta, tengo muchos detalles, pero bueno, si Dios decidió poner esa palabra y la venía retumbando en mi mente, ya tenía varios días, era por algo. Es una palabra que se tiene que compartir, iglesia, es una palabra que ustedes tienen que saber. Tenemos que ir edificándonos nosotros como cuerpo de Cristo que somos. Todos tenemos diferentes dones, tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes frutos. Alguno puede ser paciente, uno puede tener más amor, uno puede tener mayor dominio propio, uno puede tener más benignidad, más templanza. Pero bueno, son cosas que tenemos que compartir. Es una palabra que estuvo ahí, retomando en mi mente, yo la tomo para mi vida primeramente. Yo sé que Dios sigue trabajando, sigue obrando en mí como lo va a hacer en cada uno de nosotros. Y bueno, tenemos que deleitarnos realmente, tenemos que tener ese control sobre nuestras emociones. Tenemos que saber dominar esos impulsos. No dejemos que nada nos domine cuando estemos en esa situación. Había un dicho que decía, cuenta hasta 10. No cuenten hasta 10, cuenten hasta 100. Hasta 1000 si es necesario. Seamos sabios, seamos prudentes, no hablemos cuando estamos molestos, no prometamos cuando estamos alegres, porque en ocasiones es muy complicado cumplir ese tipo de promesas. Y algo ya por último para terminar, el contexto, como les decía, del libro de Gálatas era que hablaba precisamente de costumbres y tradiciones.
se llevaban, que eso no dejaba que realmente las personas pudieran dar esos frutos del Espíritu Santo. No dejemos que eso también nos domine, no dejemos que nos domine lo que son las costumbres y tradiciones que traemos. Miren, yo vengo de una parte, de una región, ahora sí que veo en la Biblia y dicen que hablan de regiones. Yo vengo de la región del Istmo. La región del Istmo, la verdad, somos muy idólatras, sinceramente. Somos personas que se bebe mucho en esa zona. Desde niños traemos muchas costumbres y tradiciones, pero que realmente leyendo la Biblia, nada de esto es bueno ante los ojos de Dios. Nada de esto agrada, nada de esto, como decía en Corintios, nada de esto edifica realmente mi vida. Entonces, dejemos de hacer las cosas que no agradan a Dios, tratemos de vivir como a Dios le gusta. Decíamos hace unos días, el lunes, que vivamos como Dios manda, ¿no? Que es la palabra que decimos, y cómo Dios quiere que vivamos. Pues obviamente con los frutos del Espíritu Santo, en amor, en benignidad, templanza, mansedumbre, paciencia, en amor y en dominio propio. Amén. Amén. Bueno, perfecto. Por favor, pónganse de pie, cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Padre, Señor, gracias te doy por la oportunidad que me das de estar aquí en este lugar, Señor, porque me has sacado de ese fango. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia.